1:09 de este martes 2 de diciembre, un día que les vamos a pedir que presten mucha atención. Queremos que conozcan a una mujer que nos acompaña ya en este plató. Ella es Violeta Curelaru, lleva 18 años en España, es rumana y recientemente ha escrito este libro, Lo que no nos contaron antes de nacer, y en el que narra el maltrato que sufrió casi desde que nació en su casa. Violeta, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bastante nerviosa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por vuestro apoyo. Y ya te voy advirtiendo que a medida que vaya pasando la entrevista te vas a encontrar más cómoda, más relajada. Es verdad que cuando uno está delante de las cámaras y sobre todo para hablar de un asunto del que hablas por vez primera ahora con 54 años, ¿verdad? Pues me imagino que será recordar momentos muy duros de tu vida. De hecho, nunca he olvidado ningún episodio de todo lo que pone en el libro. Pero sí, es bastante duro, sí. Permítame que salude a nuestro colaborador Manuel Hola, Moreno. buenos días. ¿Cómo estás? Y a nuestra colaboradora Marta Pietro, experta en victimología y criminología. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Hola. Para hablar de un tema duro, Marta, un tema duro como es la violencia infantil en el hogar, ¿no? Una violencia que sufren muchas niñas y niños en este país y en todos los países del mundo. Una violencia infantil por la que tuviste que pasar tú. ¿Desde qué edad recuerdas, Violeta? Pues mi primer recuerdo de toda mi vida es la primera paliza que me dio mi padre con 4 años y medio. Prácticamente así empezó mi vida, con este recuerdo. ¿Por algún motivo en particular? Por algún motivo, por mi padre sí. Lo que pasó en realidad que yo estaba jugando fuera y me entró ganas de ir al baño, pero siendo una niña he dicho, luego voy. Y cuando quería entrar en casa ya era muy tarde, entonces manché las escaleras y tuve que despertar a mi padre llorando porque tenía vergüenza. 4 años. Con 4 años y medio, sí. Y entonces mi padre, porque le desperté o porque así era su carácter, que luego me di cuenta que sí, pues me dio una paliza por haber manchado las escaleras. Marta, con 4 años estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de víctima tan vulnerable. Una víctima que está en manos de las personas que deben de ser las mayores salvaguardas, las mayores defensas que puede tener un niño, porque nace en manos de esa familia y nace totalmente indefenso. Y además es una víctima que no es consciente de que es víctima y que además no puede pedir ayuda, porque todo lo que va a obtener ese niño, todos los recursos que obtiene un niño vienen a través de sus padres. Y aparte que te voy a decir una cosa, y yo con 4 años incluso crees que eso es lo normal. Claro, ese es el problema. Lo primero es que lo normalizas porque tu laboratorio de aprendizaje y tu laboratorio de ensayo con la vida es tu familia, son tus padres. Y si tú recibes esa respuesta de tus padres, vas a interiorizarlo como normal. Es más, incluso te vas a empezar a culpabilizar y a pensar, tú lo has preguntado, ¿a causa de qué? No tiene ninguna causa ese maltrato. Hubiera hecho lo que hubiera hecho Violeta, la respuesta no es esa. A un niño no se le puede corregir de esa manera. Y por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y por lo que se desprende de este libro, que da igual lo que hubiera hecho, hubiera recibido la paliza igual. Efectivamente. Esa sensación. Ese es el kit de la cuestión. Que lo cuente Violeta. Ella relata que esos malos tratos sucedieron hasta los 17 años. Es que no fue un momento puntual. No. Mi padre tenía ese carácter, pero todo se puso peor con el alcohol, siempre. Siempre el alcohol ha estado de por medio. Fíjate, es algo que es habitual, ¿no? Cada vez que hablamos de este tipo, y no hay que escudarse, de verdad. A mí me parece que el alcohol no tiene que ser, evidentemente, cuando uno cae en el alcohol es muy duro, muy triste, ¿no? Pero a mí no me gusta relacionar que el alcohol sea el detonante, ¿no? El alcohol puede ser un agravante. Un agravante, sí, ahí estoy. Un agravante, o sea, el alcohol, el tema de una dependencia de una sustancia, como pueda ser el alcohol, no va a ser el desencadenante, va a ser un agravante y sí el desencadenante de una crisis, porque los mecanismos de control de su agresor van a bajar cuando está ebrio. Esto es una opinión mía muy personal, creo que el agresor es agresor con alcohol y sin alcohol. Estoy de acuerdo. O sea, en este contexto estoy de acuerdo, pero sí que puede ser un precipitador. Pero vamos a centrar un poco, ¿no? También la vida de Violeta. Naciste en Rumanía. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Rumanía naciste?
En el norte. En el norte, ¿no? Es una región fría. ¿Cómo es? Sí, es una zona muy fría, económicamente más, en aquellos tiempos, un poco más pobre, muy cerca de República Moldavia, ¿vale? En la ciudad, siempre he crecido en la ciudad, no sé qué es tener abuelos en el pueblo, nunca he tenido, siempre... Siempre has tenido la figura de tu padre y de tu madre. Sí, no he tenido abuelos, no he tenido tíos para irme al pueblo a quedarme en un verano, no. Bueno, permíteme que te lo diga así, estabas encerrada en ese horror. Sí. Claro, pues, ¿tu madre qué podía hacer? Mi madre se llevaba a lo suyo bastante, entonces ha sido una víctima más. Ha sido una víctima más. Bueno, ¿cuántos hermanos tenías? ¿O tienes? Tengo, bueno, en el libro está puesto que cuando mis padres se casaron, cada uno tenía una hija. Sin embargo, con nosotros vivió solo la hija de mi madre, que es la que nos crió, pero se casó muy pronto y se fue de casa cuando yo tenía 6 años y pico, porque me acuerdo muy poco de su vida en nuestra casa. Es que yo, Y luego somos 3 hermanos, perdón. Luego somos 3 hermanos. Pero no convivíais todos juntos. Sí. Convivíais todos juntos en esa casa. Era para intentar entender un poco si el maltrato de tu padre con una niña de 4 años, que ya me parece terrible, si era un poco generalizado al resto de hermanos y también con tu madre. Sí, sí. Mis hermanos también han tenido... Sí, los dos. Y la hermana mayor, la hija de mi madre también. Pero claro, yo me acuerdo más de nosotros 3, que nos llevamos 1 año de diferencia. Estamos hablando de maltrato verbal, maltrato físico, las dos Humillaciones, cosas. absolutamente de todo. Y luego con cierta edad, tocamientos también. No sé, como hemos hablado antes, no sé si el subconsciente ha hecho una barrera y no me deja recordarme más, pero no sé si han habido agresiones sexuales, eso no lo sé, pero tocamientos... Si no lo sabes valorar, vamos, ha habido una agresión solo. ¿Y cómo se lleva todo eso? ¿Cómo se lleva todo eso? Toda mi vida me he preguntado por qué. Con 4 años y medio es que no he hecho nada. ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Y luego... No es que no hayas hecho nada, es que ningún niño se merece, ninguna niña se merece eso. Es que no. Y luego... por mucho que haya hecho algo, no lo sé. No, luego me acuerdo que un día nos hemos olvidado los 3, vamos que los 3, nos hemos olvidado de meter la leche en la nevera. Y nos puso a todos, a los 3 así, en línea, y nos pegó, pero con el puño, a cada uno. Y claro, la nariz empieza a sangrarte los labios por 1 litro de leche. Le servía cualquier motivo. Sí. ¿Y si intervenía tu madre, qué pasaba? Mi madre no intervenía. Porque también podía recibir una paliza, supongo. No, porque lo recibía. Antes o después sí lo recibía. ¿Interviniera o no? Sí. Y seguramente tu madre estuviera paralizada por el horror, porque muchas veces ante una agresión tan extrema, tan salvaje y ante algo tan querida para ella como son sus hijos, seguramente tu madre no intervenía no solo por el propio miedo que tuviera ella a ser agredida, sino porque podría estar paralizada por ese horror, porque estamos hablando de un entorno de victimización que iba dirigido no solo a los hijos, sino también a la madre, o sea que había violencia de género muy extrema y violencia hacia los hijos, o sea, todos eran víctimas de esa situación. Y el porqué de esos ataques era simplemente una vía de escape al desequilibrio emocional y psicológico de ese agresor. Ellos eran simplemente la justificación de esa violencia, en el entorno más fácil y más sencillo, porque es en tu propia casa, queda invisibilizado. El maltrato infantil intrafamiliar es una de las victimizaciones más prevalentes que existen y que incluso están justificadas, invisibilizadas y hasta admitidas y justificadas. Porque como, bajo el criterio de que los niños son de los padres y como son mis hijos, hago con ellos lo que quiero, estamos dando una capa de invisibilidad a todo un sector de la población que está a merced de sus guardianes adultos. Y si estos guardianes adultos están ejerciendo violencia, como alguien externo no la detecte, esos niños están condenados a que esa violencia se perpetúe, porque el propio niño no va a saber pedir ayuda. Pues se perpetúe, haya violencia o ya no haya violencia.
Porque mira, voy a resumir una cosa que me parece increíble de tu libro. Hay dolores que no se ven, pero gritan en silencio, justo acorde a lo que has dicho, gritan en silencio toda la vida, Violeta. Sí, es que no se olvida y te transforma. Sin esa violencia no sé en qué persona me pudiera haber convertido, pero toda esa experiencia me ha hecho lo que soy hoy. Necesito seguir entendiendo. Estamos hablando que vivías en el norte de Rumanía, en una zona de mucho trabajo, vivías en ese horror, pero ¿era algo generalizado entre los hombres de allí? O sea, ¿tú veías que tus amigas, tus amigos, o hablabas con ellas, o sentías que pasaba lo mismo? O... No, no, es que de eso no se habla con nadie, es que te da vergüenza hablar. Pero sí llegué a creer que todos mis amigos y todos mis compañeros viven lo mismo, porque yo pensaba que, Tremendo. que así se vive, que así se educa a un niño. ¿Y cómo luchaste durante esos 13 años aproximadamente que duraron los malos tratos, hasta los 17? Dependía de mis padres, era una niña. Vivía siempre con el miedo, intentaba hacer cosas que no podía hacer, pero los tenía que hacer porque si no me ganaba una paliza y... Pues, Bueno, lo que pasa es que pasan los años y voy a irme otra vez al libro, algo que también repites, es toda mi vida me he repetido. Tú puedes con todo, eras pequeña y has salido adelante, avanza, sal de allí. ¿En qué momento dices tengo que salir de aquí, tengo que escapar? muy tarde porque en mi país no hay... creo que mucha gente ha vivido con eso en la cabeza, ¿no? Con que esto es lo que tiene que pasar. Entonces, en tu entorno, como te da vergüenza de hablar de algo así, porque da vergüenza, con esa edad todavía da vergüenza. Entonces, no buscas información, no te atreves a contar lo que te pasa con otras personas para que te dé una opinión. Entonces, luchas sola. Sola. ¿Cuándo sales de tu casa? ¿Cómo? ¿Cuándo te vas de tu casa? Con 21 años. 21 años. Sí. ¿Y hasta qué años recibes palizas? Hasta los 17 años, cuando en una bronca con mi padre, pues yo rompí un cristal de la casa. Y supongo que mi padre se dio cuenta que ya no tiene tanto poder. Y si me acuerdo bien, aquí, en ese momento ya pararon. Y pasas 4 años más allí. ¿Cómo son esos 4 años, los siguientes? Pues mi padre ya poco a poco se está ablandando, pero con nosotros, porque ya nosotros ya salíamos de casa, pero con mi madre no, con mi madre seguía maltratándola. Claro, hay tantos años. Y cuando maltrataba a tu madre, ¿cómo lo veías tú desde fuera? Ya con esta edad, ya siempre que estábamos presentes, intentamos ponernos entre ellos. Pero claro, un puñetazo lo recibíamos también por defender a nuestra madre. ¿Alguna vez se presentó una denuncia? No, porque como he dicho, en Rumanía todo se mira como que es algo normal. Sí. Normalizado. Y sobre todo en aquella época. Ibas a lo que tenemos como una comisaría, que se reían de ti. Exactamente, sí. Entonces tú piensas que eso tiene que pasar detrás de todas las puertas. Entonces sigues viviendo eso. Esa es la cultura. ¿Y cuándo te das cuenta de que no es así, que eso no es lo correcto, que eso no es lo que le pasa a todo el mundo, que eso es un horror? Aquí en España me he dado cuenta. A los 21 años llegas a España. No, aquí llegué con 36 años. ¿Con? Con 36 años. Con 36 años. ¿Y aquí Perdona, por qué viniste a España y no fuiste a otro sitio? Porque tampoco tenía posibilidades de irme a otro país. He tenido la oportunidad de venir aquí. Me gustaba, desde siempre me ha gustado España y he tenido la suerte de venir a España. ¿Y
Y llegas a España y ¿qué es lo que te hace darte cuenta de que lo que has vivido es un horror y que no es normal? Exactamente lo que pasa aquí, que aunque sí, soy consciente que hay niños que le siguen pasando como a mí. Este horror está en todas partes, aquí en España tenemos Sí, que sufrir. sí, pero aún así... Y lo sufrimos. Sí, sí. Sí, pero aún así hay protección hacia la mujer, la violencia de género y todo eso, cosa que en Rumanía va a tardar muchísimo. Eso es muy reciente. Esta situación que tú me estás dando, tenemos que tener en cuenta que toda nuestra sociedad, y bueno, casi a nivel prevalente en todas las culturas, estamos en unas sociedades adultocéntricas, donde todo está centrado en el adulto y donde sigue ese concepto de que los niños son de los padres. Pues aunque sea polémico, no, los niños no son de los padres. Los niños están a cargo de los padres y son sus guardas y responsables primarios y primeros, responsables de transmitir su cultura, su educación, su cuidado y el amor en la familia, pero respetando a su hijo como individuo, con su propia dignidad, su propia entidad jurídica, humana y sus propias capacidades de decisión. Por muy hijo mío que sea, yo no le puedo influir. Sí que mi hijo tiene derecho, yo como madre o el padre tiene derecho a transmitir su cultura, su entorno religioso, su entorno cultural, su entorno vital, pero sin imponérselo y siempre respetando al niño y siempre respetando sus derechos, derechos que son muy recientes, porque el otro día lo hablamos, la primera vez que se tuvo al niño como sujeto de derechos fue en el año 1847, una niña que llevaba sufriendo un maltrato salvaje desde que nació y solo se la pudo defender en el año 1847 en Nueva York porque una trabajadora social como yo detectó esta situación de maltrato hacia la niña y con ayuda de un escritor y activista pudieron defender a esta niña no como ser humano, sino como animal, porque no había ninguna ley que protegiera a esta niña y entonces tiraron de los derechos del bienestar animal. Y como el ser humano primariamente es un ser animal, fue como pudieron sacar a esta niña, defendiéndola no como ser humano, sino como animal. Y la primera ley de defensa de los niños es la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU del año 1959. Estamos viendo que es antes de ayer. Y España a esta ley se adhirió en el año 1991. Y a partir de aquí es cuando se empiezan a hacer leyes de protección al menor. Y la última es del año 21. Pero, sí, o sea, es muy reciente todo. Correcto, o sea, que va todo como muy despacio, pero por lo que nos está contando nuestra invitada, en Rumanía todavía no. Claro, todo es progresivo, pero sigue siendo invisible, porque esto sí es un delito a puerta cerrada, en el que incluso no nos estamos dando cuenta de que un padre esté discutiendo a gritos, insultando a la madre delante de su hijo, eso ya es un maltrato, o que se instrumentalice al niño en contra de la madre o en contra del padre, o que se le impongan ciertas normas. Y sobre todo que no sientan culpa. ¿Tú sentías culpa? Por supuesto, porque yo quería abrazos, yo quería amor. Y si mi padre me pegaba, era por algo que yo estaba haciendo ¿Has mal. recibido alguna vez un abrazo? Estoy hablando de allí, desde tu... ¿Has recibido alguna vez amor? ¿Cuándo es el primer abrazo que te dan y sientes amor? No sé si ya es en España o... Por desgracia, el primer abrazo que he sentido, a lo mejor exagero, pero ha sido en un momento, el primer abrazo sincero, ¿vale? Cuando he visitado mi país hace 5 años, creo que ya, me he ido con la idea de despedirme de todo el mundo. En efectivo, de tumbas, porque casi no me queda nada en Rumanía. Entonces fui a hablar con mis padres y me he quedado más de 4 horas hablando con ellos, gritando a mi padre y decirle cosas y cosas. Y al final, cuando me pude desprender de sus tumbas, pues en la calle he caído en la hierba y pasaba una pareja de jóvenes y la chica se paró y me preguntó, ¿te puedo ayudar con algo? Y le he dicho, no, si puedes devolver la vida a mis padres. Y me dijo que no puedo, pero te puedo dar un abrazo. Ese abrazo ha sido lo que me voy a acordar siempre porque ha sido el más sincero de mi vida. Y no conozco a esa chica, no sé quién es, no sé cómo se llama. ¿Cómo ha sido tu relación con tu hija? ¿Cómo es la relación con tu hija después de haber pasado lo que has pasado? Por desgracia no tenemos buena relación.
porque todo eso me ha llevado a ser una madre estricta. Violenta no, pero sí que he sido un poco estricta. Esto me interesa mucho su opinión, por favor. Esto que acaba de decir, después de un pequeño que ha sufrido tantos años maltratos, me llama mucho la atención, ¿no? que ella diga que ha sido muy estricta también con su hija. De aquellos barros llegan esos lodos. A ver, el aprendizaje de cómo debe de ser una familia o de las normas que interiorizas en una familia, las aprendes desde que naces. Ella ha tenido un entorno familiar muy complicado y las normas con las que ha crecido han sido ilógicas, no responden a un criterio de amor. Y lo que claro, no puedo hacer un análisis en profundo, pero este sentido estricto que ella ha dado a su educación ha sido un mecanismo de control para procurar, evitar y alejar a su hija de cualquier daño. El no querer que su hija sufra, estoy interpretando desde mi punto de vista sin conocerte, con lo cual tampoco puedo dar una interpretación mucho más ajustada. Ella habrá hecho lo mejor que haya podido desde el amor y me ha dicho que nunca ha utilizado medios violentos, y el ser estricta en un entorno complicado lo veo como un mecanismo de control y defensa hacia ella y hacia su propia hija. Violeta, este libro, lo que no nos contaron antes de nacer, no es ficción, evidentemente, es un grito, como dices aquí, es una historia de supervivencia, de reconstrucción, de esperanza. ¿A quién va dirigido este libro? ¿A quién le quieres mandar tú un mensaje en este libro y hoy, a través de Estando Contigo? Pues en primer lugar, a esa niña que no tuvo lo que se merecía, ¿no? La infancia, que es un derecho tan sagrado, pues yo no lo he tenido. Entonces es un recordatorio de lo que no he tenido. Además, ese libro es para los padres que piensan que con violencia se educa. No es verdad. No es verdad. Y no se forja ni el carácter ni nada. Solamente el niño queda con temores, con traumas, y no puede desarrollarse el niño. Y también es para los docentes, ¿no? Para los profesores, que a veces o muchas veces están delante de una mirada vacía de un niño, pero van a cumplir con su horario y no quieren ver más allá o preguntar qué te pasa. Y también para los vecinos, porque en mi primer recuerdo, el primer recuerdo de mi vida, desde el bajo hasta el tercero, cuando mi padre me pegaba, nadie ha salido para echarme una mano, absolutamente nadie. Ni una madre, ni un padre, ni una hermana mayor o un hermano, nadie. Y también es para la gente, para los padres y madres que usan el alcohol como motivo para educar con violencia a los hijos. El alcohol lleva a la violencia y lleva a transformar a las personas y lleva a quitar la infancia de un niño. Violeta, eres muy valiente. Ay, muchas gracias. Porque contar esto, con ese sufrimiento que has llevado toda la vida dentro, no es fácil. No, no es fácil. Y seguro que va a ayudar a mucha gente. Toda esta gente que has mencionado ahora mismo que le va a venir bien leer este libro, pues ojalá sea así. Ojalá un día podamos contar que esta lacra terrible del maltratador se ha acabado. Por desgracia no lo vamos a poder contar, pero si ayudamos día a día y con tus testimonios a que cada vez haya menos, será un triunfo. Así que gracias. Gracias de corazón. Te deseamos lo mejor. Sabes que en este país es un país de libertades. Hay gente mala también. Me encanta España. Pues nos alegramos mucho de que estés viviendo aquí una nueva oportunidad y que veamos esa sonrisa. Gracias. Me gustaría terminar dándote un abrazo. Con mucho gusto. Un abrazo que pocas veces has recibido en la vida, pero recibir este abrazo muy sentido de parte de todo el equipo de Estando Contigo, de parte de Manuel. Hay gente también que es capaz de amar, y tú creo que eres una persona que eres capaz de amar. Te deseamos lo mejor, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por supuesto, Marta, muchísimas gracias, ¿no?, por ayudarnos a entender. Y por favor, este mensaje que ha dicho, la persona que vea que hay un niño maltratado,
Más vale dar ese paso y equivocarse, pero dar asistencia a ese niño. El efecto espectador, por favor. Tenemos que ayudar a esos niños. No está justificado ningún tipo de maltrato, ni físico, ni verbal, ni una negligencia. Pedir ayuda y cuidar por ese niño que no sabe pedirla. Exactamente. Ese niño no puede pedirla. Somos Exactamente. responsables todos, todos. Desde luego que sí. Pues con este mensaje nos quedamos y sobre todo con la enorme gratitud que tenemos a José Manuel. Gracias por, Nada, hombre. Gracias por todo, Manuel. Anda, me lo esperaba yo. No, hombre, por favor, o sea, con todo el trabajo que has hecho por nosotros, Gracias. por esta sección. Te vamos a echar mucho de menos. Bueno, te es lo deseamos que lo mejor tiene. en tu nueva aventura Bueno, se intentará. laboral. De todas maneras, cuando tengas algo que contar, no tienes más que llamar a la puerta estando contigo. Bien. Y esta es tu casa. Muy bien. Gracias, infinitas gracias Nada, por hombre, tu trabajo. a ella. Una Además, persona extraordinaria. hemos sido compañeros Somos compañeros. en el título de vigilante de seguridad, que Pero estamos bueno, en ello. en fin, pues espero que veréis bien por nuestra seguridad. ¿eh? Por supuesto que sí. Y sobre todo, déjame que termine, porque nosotros también, los que muchas veces somos vecinos o somos compañeros o vemos desde atrás, tenemos que denunciar también y tenemos que ayudar. Que vaya muy bien.